que la empresa está requiriendo. Y aquí lo que tenemos que hacer es, pues obviamente tenemos que estudiar y lo vamos a ver en las subsecuentes clases, ya cuando estemos en términos prácticos viendo estas herramientas, vamos a tener que ver hasta dónde la empresa puede endeudarse, cuál es el riesgo que corre una empresa para al endeudarse en términos de que finalmente representan recursos que tendremos que estar cubriendo por el concepto de capital. Acuérdense de esta parte, un préstamo lo tenemos que pagar y nos genera, por decirlo de alguna manera, dos cuentas. Lo que es el propio préstamo en sí y los intereses o gastos financieros que se derivan de ese financiamiento. Entonces, aquí lo importante es que no vayamos a llevar a la empresa a una posible riesgo de no contar con digamos, la liquidez suficiente para cubrir esas necesidades, y para eso pues vamos a ver algunas técnicas como es el apalancamiento operativo, como es el punto de equilibrio, que nos van a ayudar precisamente o van a ser instrumentos que el administrador va a poder utilizar para este tipo de decisiones, para las decisiones relacionadas con la inversión. Y finalmente, en las decisiones de dividendos, bueno, yo estos generalmente se los comento que es como más para empresas, compañías, ¿no? Para compañías o empresas muy grandes en las cuales existen políticas o el administrador puede fijar políticas muy específicas para que a los accionistas o socios en un momento dado, se les invite a que parte de las utilidades de la empresa que se queden, se retengan en la empresa para financiar nuevos proyectos. Y en ese sentido, pues esta política también es importante que el administrador la presente a los socios como una manera de seguir teniendo posibilidades de que la empresa crezca y que la empresa siga generando más ganancias, porque pues la única manera de generar ganancias, jóvenes, es vendiendo más. O sea, es decir, diversificándonos, ya sea nuevos productos o ya sea en nuevas empresas, pero es la única manera en que nosotros podemos generar un mayor número de utilidades para los socios en la medida en que podamos crecer. Si no podemos crecer ni vender más, ni aumentar las ventas de la empresa, evidentemente no va a haber muchas posibilidades de que aumente la riqueza de los accionistas. Bien, en términos generales, entonces, debemos de entender, como lo decía hace rato, que estas decisiones tengan un equilibrio entre la liquidez, la solvencia de la empresa para hacer frente a sus compromisos, pero también que estas decisiones lleven a mayor rentabilidad de la empresa. Y ese equilibrio, pues obviamente, o para lograr ese equilibrio, también, como lo vamos a ver aquí, vamos a ver lo que tiene que ver sobre todo con rentabilidad de la empresa, vamos a ver los indicadores de rentabilidad de proyectos, como es el valor presente neto, que seguramente ya lo vieron por ahí en su clase de finanzas. Aquí los vamos a retomar, como es el beneficio costo, como es la tasa interna de rentabilidad, algunos de los indicadores más importantes que miden la rentabilidad de las empresas. Pero también debemos de tener la liquidez, como lo digo, para cumplir con los compromisos
de operación que la propia empresa tiene, para que pueda tener los recursos para cubrir la nómina, para pagar a proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, insisto, llegamos a la parte en donde el analista, para tomar esas decisiones, requiere de los estados financieros que permita precisamente analizarlos y ver los efectos que puede tener en su empresa el modificar o el aplicar ciertas herramientas, ¿no? De tal manera que cuando hablamos de tomar decisiones, chicos, cuando hemos insistido durante el semestre pasado y durante estas primeras clases en que el administrador o las finanzas tienen que tomar decisiones, hablamos de que estas decisiones no son intuitivas, sino son decisiones basadas en la información financiera de la propia empresa. De tal manera que de esta manera, este sería, a ver, creo que me faltaba esta, ¿verdad? Creo que me faltaba esta, a ver. Ok, perdón, aquí está esta última para que la noten. En resumen, el administrador financiero debe tomar decisiones respecto a los activos que se deben adquirir y la manera en que deben ser financiados. Si estas responsabilidades son desarrolladas de manera óptima, los administradores financieros ayudarán a incrementar el valor de la empresa y el bienestar de clientes y empleados. ¿Ah? Bien, esta pequeña presentación de las decisiones que tome el administrador es la primera parte de lo que quería ver hoy. La segunda parte, y también es una parte que ya habíamos visto el semestre pasado, y aquí la pongo en pantalla para que la podamos ver, nomás que no me deja presentarla. Bueno, aquí la voy a tener así en, 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 en esta presentación. Vamos a recordar, y el tema segundo del día de hoy tiene que ver con algo que ya vimos el semestre pasado y en el cual nos detuvimos durante 2 clases en la etapa de la preinversión. Recordarán particularmente aquel video que vimos de la empresa Levi Strauss, y el video que cada uno de ustedes subió a la clase relacionado con el surgimiento de la empresa. Entonces, este proceso de inversión nos sirve precisamente para también poder encontrar en él en dónde podemos ubicar la materia de gestión y financiamiento de proyectos. Y vamos a recordar, y bueno, primeramente vamos a poner ahí en su cuaderno que el proceso de inversión consiste en esto de asignar recursos económicos a fines productivos, esto que hablamos de invertir pues en bienes reales, para tratar de recuperar con creces estos recursos. Es decir, dicho de otras palabras, lo que decíamos de maximizar las ganancias de la empresa, los beneficios, incrementar la riqueza para los socios de la empresa, ¿no? Eso significa recuperar con creces los recursos asignados. Y entonces el proceso de inversión, recordamos, tenía cuatro etapas, que era la etapa de la preinversión, la etapa de la decisión, la etapa de la inversión y la recuperación.
Y decíamos precisamente que una empresa que cumple con estas etapas, que va cumpliendo con las actividades que la etapa nos marca, finalmente lo que provoca es que al llegar a la etapa de la recuperación se va a tener nuevamente un proceso de preinversión, de tal manera que esto se convertía para nosotros en lo que manejábamos como el ciclo de vida de los proyectos. Y cuando hablamos de un ciclo, hablamos de algo que se repite continuamente. Recordamos que el semestre pasado comentábamos algunos ejemplos de ciclos, como era el ciclo de la vida o como era el ciclo del día y la noche, que es el movimiento de rotación de la Tierra. Comentábamos el ciclo del agua, que es evaporación, se condensa y vuelve a llover, etcétera. Y este ciclo se repite una y otra vez, lo mismo que el ciclo del día y la noche, como lo es el ciclo de las estaciones, la primavera, el verano. Y entonces, cuando decimos que se convierte en un ciclo, quiere decir que una empresa constantemente va a tener y va a repetirse dentro de la empresa esto de las decisiones relacionadas con un nuevo proceso de inversión, ¿verdad? Y entonces aquí lo que quiero que ustedes recuerden es las etapas de la preinversión. La pongo ahorita, en donde, bueno, también aquí podemos ver otro diagrama de proceso de la inversión con las 4 etapas. Y decíamos que la etapa de la preinversión consiste en la elaboración de los estudios que justifican la factibilidad técnico-económica de realizar una inversión desde el surgimiento de la idea hasta la elaboración del proyecto. Voy a esperar a que ustedes lo anoten. Y precisamente recordamos que aquí teníamos en el ciclo de vida, en la parte de arriba, teníamos el ciclo, el proceso de inversión, y en la parte de abajo, si recuerdan un poquito el diagrama, les pongo uno de ellos, ¿verdad? En la parte de abajo teníamos el ciclo de vida de los proyectos, ¿sí? Las etapas de preinversión, hablábamos de que se tenían 3 diferentes procesos, que era primero el de la idea, que era un poquito cuando surge la idea, ¿no? Miren, a manera de ver una situación práctica, les comento que en la Plaza La Paz, aquí por Forjadores, al iniciar la plaza, está por abrir, creo que en estos días, creo que el 18, no es comercial, pero a mí me comentaron que el día 18 se va a abrir la sucursal de Car Juniors. Si ustedes saben, Car Juniors es una empresa que, ¿dónde se localiza Car Juniors? Jóvenes, a ver, díganme. En Plaza Galerías. Ok, en Plaza Galerías. ¿Y qué tal son las hamburguesas de Car Juniors? ¿Les gustan? Sí. Más o menos. Más o menos. ¿A alguien no le gustan las hamburguesas de Carl Juniors? Levante la mano nomás para tener una idea si a alguien le gustan, o a alguien, de plano, a alguien no les gusta, se le hacen malas. No estoy hablando de a quién no les gustan las hamburguesas, que ese pudiera ser otro tema, de que alguien diga, no, a mí las hamburguesas no me gustan, ¿no? Pero miren, es importante, por ejemplo, que
si hablamos de este tipo de negocios de comida rápida y particularmente las hamburguesas, algo que yo he observado en La Paz es que eh, Burger King, llegó McDonald's y ¡buf! ¿Verdad? Era un boom. Luego llegó Burger King y, y curiosamente a estas alturas Burger King pues empezó cerrando su sucursal que estaba en el Malecón y después cerró la que estaba precisamente en Forjadores, donde remodelaron toda la parte física y crearon Carl Jr. Pero les decía que algo muy curioso de La Paz es que existen muchos negocios de hamburguesas en La Paz que son bastante sabrosas. Miren, yo solamente por mencionar algunas que he comido, por ejemplo, Bandidos, está Juice Burger, que son hamburguesas, podríamos llamarle más caseras, porque están prácticamente hechas en carbón o en leño. Creo que hay otro que está por la Madero, que también son muy sabrosas, en donde vemos que inclusive los americanos que viven en La Paz, en los yates, bajan a comer esta comida, que es una comida norteamericana 100%, ¿verdad? Entonces, curiosamente, en La Paz, estos negocios locales, lo cual me da mucho gusto, prácticamente derrotaron, por decirlo de una manera, a esta franquicia llamada Burger King. Ah, curiosamente, las hamburguesas Carl Jr. tienen un sabor, no es igual, desde luego, pero es de las que guardan un pequeño sabor muy parecido a estas otras que acabo de mencionar, como Juice Burger, Buffalo, que aunque sean de comida muy rápida, aunque te las sirvan muy rápido, pero sí guardan un sabor muy parecido a las hamburguesas, digamos, paseñas, por llamarlo de una manera. No quisiera ser regionalista, pero que están hechas con carbón o en el mejor de los casos en mezquite. ¿Qué piensan ustedes? A ver, díganme, háblenme del negocio de las hamburguesas, chicos, para no estarlos aburriendo con tanto tema financiero. Díganme qué piensan del negocio de las hamburguesas. Ustedes que están en negocios e innovación económica, a ver, ¿qué tanto me dicen? A ver, platíquenme. Aquí ya llegó Tex Burger, es otras. Pero Pues dice, pero servicio súper malo. Aquí me está diciendo uno en el chat. ¿En dónde se sí. localizan Tex Burger? Está por el Malecón Ah, sí, 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 creo que y al ya. lado de Sears creo que hay una también. ¿De Sears del centro? Sí. Ok. Acá otro compañero que es del Valle dice que el Charlie también vende hamburguesas buenas. ¿Qué más me dicen del negocio de la comida rápida, en particular de las hamburguesas? Pues que son Pues negocios que crecen muy rápido, yo creo que por la demanda. Yo creo que entre más negocios de comida rápida, pues uno a veces piensa de que ya hay mucha competencia o algo así, pero todos terminan quedándose con su rebanada de pastel, así como le dicen. Y siempre les va bien en lo que es la comida rápida, en específico también a las hamburguesas que son las favoritas. Ajá, hamburguesas, pizzas, comida china, entre otras, ¿no? Es un mercado competitivo, pero efectivamente encontramos que en La Paz es una ciudad que su crecimiento ha sido muy acelerado y que, pues, en este caso, las distancias que hay entre una persona que trabaje en, en, pues ahora sí que en Plaza La Paz, por ejemplo, y que viva hacia allá, hacia el sur,
en los fraccionamientos del sur, La Fuente, todos esos fraccionamientos, pues obviamente ya no da tiempo para que si les dan una hora para salir a comer, ya no alcanzan a ir, comer y regresarse. Obviamente esto contrasta con la, con la paz de hace 10, 12 años, y no estoy hablando de muchos años, o probablemente menos, unos 8 años. Yo recuerdo que trabajaba de coordinador académico en una universidad que ya desapareció, llamada Universidad Católica, y yo salía a la 1 y tenía que regresar a las 3 de la tarde, y pues aunque eran 2 horas, perfectamente yo casi en 10 minutos llegaba a su casa y tenía tiempo de comer, descansar un poco y regresar a mi trabajo en la tarde, ¿no? Pero yo creo que esta rutina, hoy en día, en personas que viven en Camino Real, La Fuente o cualquier otra colonia de por el sur, difícilmente les va a permitir poder hacer eso, independientemente de el costo de la gasolina que implica o del transporte público que implica gastar en eso. Dice, si voy a gastar 40 pesos por ir a mi casa, pues mejor me como algo por acá. Aileen, tienes la palabra. Pero aquí, pues yo vivo en ayuntamiento, cerca de Camino Real. Ajá, Pasa algo muy curioso que no pegan aquí. Por ejemplo, han cerrado muchas cosas que se miraban como buena idea porque no tiene rentabilidad. De hecho, también yo estuve los primeros meses que abrieron el Little Caesar de aquí de Camino Real. ajá. Era la sucursal que menos vendía del estado, o sea, de aquí, de La Paz y de Los Cabos. Ah, caray, ajá. Y pues no sé, se me hizo muy curioso porque sí he notado, también había uno que se llama Pizza Planet, que quebró porque no tenía rentabilidad. Sí, 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 recuerdo ese local. Lo que pasa es que a mí me parecía un local enorme, en términos, claro, tenía juegos para los niños y tenía unos atractivos que lo hacían interesante para cumpleaños y ese tipo de cosas, pero bueno, yo no sé, tampoco sé por qué quebró, si fue por gastos de operación, si fue porque gastaban mucho en energía eléctrica, no sé, pero abonando a lo que dice Aileen, por ejemplo, en este fenómeno de lo que estábamos comentando de La Paz, sucede lo siguiente, Aileen. Bueno, es una opinión, ¿no? Eh, Allá están los negocios de comida, pero donde está la demanda, es decir, la demanda del día, no nomás del fin de semana, es acá por La Paz, ¿verdad? Donde están, digamos, los hospitales, las escuelas, las universidades, o la mayor parte de negocios se concentra hacia el centro de La Paz, que ya no es el centro histórico, ¿verdad? Ya estamos hablando de que el centro comprende básicamente, pues ahora sí que podríamos decir que Walmart hacia acá, ¿no? Soriana, Ley, toda esta parte del centro concentra muchos trabajos, el municipio, el gobierno, el estado, oficinas. Entonces, la gente que tiene que comer tiene que comer en lugares que están cerca de su centro de trabajo. Entonces, por ejemplo, como tú decías, en la comida Little César, que está allá en Camino Real, pues obviamente es un negocio que la gente que trabaja, pues nunca está ya hasta en la noche. Es gente que muchas familias, o que son jóvenes, sobre todo que hay matrimonios jóvenes, salen los dos a trabajar hacia La Paz y regresan hasta en la noche a su casa. Entonces, el asunto es que en el día, pues, a la hora de la comida, de lunes a viernes, por aquellos lugares, está muy solo. Eh, y llega el fin de semana y es cuando pueden incrementársele más la venta a esos negocios del sur, pero probablemente también el fin de semana los que trabajan allá dicen, pues vamos a una vuelta y allá comemos, no sé, pues son meras hipótesis mías, pero que sí nos hablan pues de que
a lo que iba, y lo retomo para retomarlo y ligarlo a lo que estamos viendo en pantalla, que es el proceso de inversión. Decíamos, bueno, este negocio de Carl Jr. Visualiza que le fue muy bien en su negocio que tiene en la otra plaza, en The Shops, o ahora se llama de otra manera, Galerías, creo, pero en esa plaza le fue muy bien a tal grado que pues ustedes pueden ver las colas que hay prácticamente los fines de semana, ni se diga, y entonces deciden abrir otra sucursal ahora acá en la Plaza La Paz. Entonces, en esta etapa de la preinversión, que es lo que vimos el semestre pasado y en donde veíamos los videos, está esa parte desde donde Carl Jr. visualiza la posibilidad de abrir una sucursal y decide ponerla, a lo mejor, no decide ponerla en Camino Real. Tal vez por esto de la demanda está más cerca aquí y decide ponerla en la plaza, y entonces ahí, a partir de ahí se genera este negocio, ¿no? Que, insisto, está a punto de pasar de la etapa de la preinversión, que es esta parte de la idea al anteproyecto, a la parte de la ejecución, a la parte ya de abrir. Ahora bien, entre esta etapa de la preinversión y la etapa de la ejecución, que es la inversión, nosotros vamos a encontrar precisamente la segunda etapa, y la pongo ahora en pantalla, que es la etapa de la gestión, de la decisión. Y aquí está en pantalla. Y precisamente en esta etapa podemos encontrar una parte de la materia que estamos llevando. La materia se llama gestión, que no es otra cosa que gestionar el proyecto para que el proyecto pueda ser financiado y con los recursos en la mano, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, poder implementar o poder realizar la empresa que tenemos en mente. Entonces, la etapa de la gestión, de la decisión, que consiste en la gestión, en la búsqueda y obtención de los recursos financieros, en esa etapa podemos encontrar una parte del nombre de la materia que se llama gestión y financiamiento. La parte de financiamiento pues necesita ser evaluado el proyecto, etcétera, y va a ser una parte de la etapa todavía, de la etapa de preinversión, de la parte del proyecto, ¿no? Entonces, nuestra materia se desenvuelve básicamente en dos de estas cuatro etapas del proceso de inversión. En la etapa de la preinversión, respecto a la evaluación del proyecto, que también lo vamos a ver en este semestre, ya en la próxima semana iniciamos más aspectos prácticos, y en la etapa de la gestión, que consiste en la búsqueda, en obtener los recursos para llevar adelante mi proyecto o mi negocio que tenía en mente, ¿no? Bien, vamos a terminar rápidamente el día de hoy, solamente señalando para que lo tengan presente en qué consiste la etapa de la inversión. Es decir, ya la etapa de la inversión es cuando ya tengo el dinero, cuando ya obtuve los recursos, ya sea por préstamos, ya sea por aportaciones de los socios, entonces yo ya puedo realizar mis actividades de comprar terreno, construir Carl Jr., construir el edificio, remodelarlo, contratar al personal, es decir, tener todo listo para que el próximo viernes 18 de febrero, o sea, hace pasado mañana, el viernes, estará abriendo sus puestas Carl Jr. Y solamente pongo el ejemplo de Carl Jr. porque, pues, nos sirve muy bien para poder poner, digamos, nombre a las etapas del proceso de inversión, que luego pudieran ser así como muy teóricas, pero ahí podemos ver claramente
todo lo relacionado con esto, ¿no? Y finalmente la cuarta y última etapa, que es la etapa de la recuperación, en donde pues de acuerdo a lo que establecido en el proyecto, pues una buena administración, una buena dirección y control de la empresa, pues seguramente traería consigo la recuperación de nuestra inversión, ¿no? Y de esa manera, chicos, tenemos los temas que hemos visto hoy, que básicamente están relacionados. Uno son las decisiones que tiene que tomar el administrador financiero y de una manera muy rápida lo que es el proceso de inversión. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo visto hoy, chicos? Ninguna. Ok, entonces nos vamos a la lista de asistencia de hoy, 16 de febrero. ¿Quién es el que mencionó que se le fue el internet? ¿A Kishira? Ah, ¿eras Cristian? Ah, ok, bien. No, es que iba a ver quién era. Bueno, ok. Entonces empezamos con Cristian, ya está presente. Barbosa, buen rostro. Presente, profe. Calderón Sánchez. Luis. Presente, profe. Campos Arroyo. Michelle. Presente. Canchevo Jorques. Denise. Presente. Castro Cota. Presente. Castro Moreno. Presente. Cosío Higuera. Presente. Cota Sánchez. Presente. De la Torre. Presente. Duarte. Presente. Escamilla. Fernanda. Presente. Estrada Corral. Presente. Flores Angulo. Presente. García Olivas. Presente. González Murillo. Daniel, sigue sin aparecer. ¿Hay algún amigo de Daniel? Daniel ya no ha estado con nosotros desde el semestre pasado, profe. Ah, ok, entonces lo vamos a eliminar porque pues, nomás nos entretiene un poquito en ponerle su falta, pero pues ya quiere decir, ya lo eliminamos. Ok. Guerrero Galvez. Presente. Guluarte Rueda. Presente. Jiménez Hernández. Presente. Ixel. Presente. Sí, dijo presente, pero creo que no se le escuchó. Ah, ok, pero sí está presente. Sí, acaba de decir. Ok, Martínez Sánchez. Presente. Mesa Talamantes. Presente. Morales Domínguez. Presente. Moirón Aguilar. Fernanda. Presente. Muñoz Rodríguez. Xiomara. Presente. Navarro León. Presente. Niebla Ruiz. Ya nos contestó por el chat. Nieblas Cázares. Presente. Núñez Pedrín. Dulce. Otra compañera, ¿no saben qué ha sido de ella, de Dulce Núñez? ¿Sigue en el grupo? ¿Alguien lo ubica en otras materias? ¿Chicos? Sí, pero creo que no está tomando esta materia, profe. Ok, bueno, vamos a dar unos días más para checarlo, si no, pues también le eliminamos, ¿no? Jorge Pacheco. Presente. Nicolás Pérez. Presente. Ángel Primo. Presente, profe. Alejandro Quintero. Presente. Janet Ramírez. Janet Ramírez. Presente. Said Reyes. Presente. Gonzalo Ríos. Gonzalo. Presente. Leslie Rivas.
Leslie, Rebeca, Itaín, Presente, profe. Careli, Rojas, Presente, Romo. perdón, Careli Romo, ciertamente, perdón. Sebastián, pues, estaba presente, estuve platicando con él al principio. Andrés Ruiz, Presente. Asap Sánchez Presente. y Nicolás Soto. Presente, maestro. ¿Soto Reyes es el mismo que Pérez Soto? ¿O es otro? No, es otro, profe. Son dos diferentes. Son dos Nicolás. Uno es Salgado y otro es otro es Reyes. Ok. Chicos, pues pásenla bien. No se les olvide subir su presentación de las finanzas a más tardar el próximo domingo para que tengan ya acreditados sus primeros puntos para el primer examen que tendríamos este semestre, ¿no? Entonces, tengan buena tarde y buen fin de semana. Sale, profe, bye. Hasta luego, Adiós.